Yo voy a empezar de cero y veamos cómo nos va para manejar todo el tema de cambio. Luego les voy a mostrar una información adicional que ya la tiene el otro grupo que también vamos a compartir con ustedes sobre flujo de caja y el tema de las inversiones, ¿no? Una parte teórica para complementar y entender lo que ya hemos explicado en la clase. Bien, entonces como vamos a hacer un modelo, ahorita vamos a colocar todos los datos como variables externas al modelo para que automáticamente pueda cambiar para nosotros también cualquiera de los datos, ¿sí? Entonces, empezamos con lo primero. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos la demanda, ¿no? La demanda que es 30.000. Ojo que acá estamos trabajando con una demanda que es constante. La demanda es variable para cada año y eso genera que el flujo también sea diferente y eso para ustedes dentro de su modelo, ¿no? Ya, dice que tenemos un precio de venta, ¿no? El precio de venta es 300 soles pagando una comisión de venta de 1%, ¿no? Entonces, comisión. Comisión, voy a poner acá. Voy a colocar todos los valores ya en el flujo, vamos con los signos, ¿ya? Ingresos y egresos con los signos que corresponden. Listo. ¿Qué más? Investigación de mercado incluye que tenemos esta demanda de precios, función de ventas, el estudio técnico indica que vamos a tener los siguientes costos variables, ¿no? El CBU de material directo es 80, ¿no? El CBU, costo variable unitario de mano de obra, es 40 gastos de fabricación, ¿no? CBU lo voy a poner, ¿no? Gastos de fabricación 15. Dice, costos fijos anuales, ¿no? Son administración, fabricación y ventas, 3.800.000, 2 millones de distribución. Voy a desagregar directamente, ¿no? Vamos a poner acá costos fijos de fabricación, ¿no? Fabricación y administración. Y administración es 1.800.000. Y costos fijos de depreciación 2 millones. Entonces, 3 millones. Sí, en total. ¿Ya? Ojo que esto, ¿por qué es 2 millones? Porque la inversión es 20 millones y son máquinas que se deprecian 10%. ¿Cierto? Si el problema les cambia el monto de la inversión, automáticamente ese dato tendría que cambiar, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Ahorita lo estamos colocando como un valor fijo, pero como a un modelo debería ser un 10% de la inversión, ¿verdad? Entonces, ten en cuenta consideraciones porque cambiamos la inversión y eso no se va a modificar, debe modificarse. Entonces, ya tenemos esto de acá. Costos fijos de depreciación. Listo. Luego dice la inversión en equipos. Inversión en equipos, ¿no? En equipos es 20 millones. 20 millones, ¿no? Que van a ser financiados en un 70%, ¿no? Tenemos acá préstamo. Préstamo 70%, ¿no? EA. EA 10%, ¿no? Y además tenemos un aporte del 30%, ¿no? 30% con una TEA del 12%. Con capital propio, ¿no? Capital propio o aporte, que recibe una rentabilidad del 18%. Tenemos otro dato, ¿no? Me podemos eliminar el otro dato de la clase.
Ya. Luego dice, la nueva línea de trabajo requiere ampliar la inversión en capital de trabajo. Vamos a tener acá inversión en capital de trabajo. Que se estima en 3 meses los costos de funcionamiento desembolsables antes de impuestos y gastos financieros. Entonces, nosotros tenemos aquí cálculo anual. ¿Cuál es el cálculo anual de capital de trabajo? Primero tenemos material directo más mano de obra directa más los gastos de fabricación, ¿verdad? Todo eso es fabricación por 30.000 unidades. Esto vendría a ser el costo variable. A esto debemos agregar el costo fijo de desembolsable, que es el 1.800.000. ¿Vamos? La comisión, a ver, la comisión de ventas es un gasto de fabricación. De repente lo hemos tomado por error, ¿no? No me acuerdo. Sí, lo hemos considerado y tenemos que leer bien el problema, ¿no? Ya, fíjense, si dice acá 3 meses de los costos desembolsables antes de impuestos y gastos financieros, entonces va. ¿Ya? Si dice acá, miren, se estima en 3 meses de costos nada más, costos desembolsables, todo lo que sale de dinero, pues sí va gasto financiero. Pero acá dice que son funcionamiento. ¿El gasto de ventas es un gasto de operación, gasto de funcionamiento? No lo es, ¿ya? Por eso que no va. Si lo hemos incluido en la clase la vez pasada, hemos estado viendo el problema y vamos a trabajar con los métodos, ¿ya? Pero hay que leerlo bien, ¿ya? Entonces vamos ya a hacer las cosas como corresponde. Entonces, por eso que no está ahí la comisión de ventas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nosotros tendríamos los costos variables y los costos fijos. Ese vendría a ser el costo anual de operación. Entonces, ese costo anual tiene que convertirse en capital de trabajo. Que equivale, dice, a 3 meses, ¿no? Entonces, esto es por 4 o entre 4. Entre 4. Tengo el costo, lo divido entre 12 y me da mensual. Y son 3 meses, ¿no? Por 3, ¿no? Entonces esto es igual a 4, ¿no? La dividimos entre 4. Entre 4. ¿Qué más? Dice, el capital del trabajo será financiado en la misma proporción y costo que la inversión fija. Todavía no hemos calculado, pero tenemos que tomar la misma estructura. Entonces, antes de copiar, vamos a calcular los valores, ¿no? Esto es igual a 70 por 20, ¿no? El aporte es igual a 30 por 20, ¿no? Y voy a poner acá, para diferenciar, gastos financieros, que vienen a ser los intereses, ¿no? Entonces, el gasto financiero va a ser el 10% de este valor. Acá también. Entonces, ahora sí podemos copiar todo, ¿no? Ahora sí puedo copiar todo esto. Puedo copiar.
fiscal se deprecian finalmente a una tasa del 10% anual. Los impuestos ascienden al 30% de las utilidades. Entonces voy a colocar acá de forma adicional impuestos 30%. Y de hecho, la depreciación hay que colocarla, ¿no? Y bueno, como quiero resolver también la otra opción, porque son dos opciones, ustedes saben cómo manejar este tema, ¿verdad? Esto va a ser igual a 10% del monto de la inversión, ¿no? Porque el otro equipo no va a costar 20 millones, va a costar 18, entonces va a cambiar la depreciación y ya estamos generando un modelo que sirva para los dos casos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo que hicimos en clase fue calcular el coste equivalente anual, el CEA, recuerdo, ¿no? Entonces, el CEA era igual a un IR más una inversión, valor de recupero, ALP más BR por tasa, ¿sí? Y dijimos, este R tiene varios componentes, ¿no? Ahora pasa. El R tenía como componentes el costo variable, tenía el costo fijo, ¿qué más tenía? Gasto financiero, ¿cierto o no? Y también iba a tener acá depreciación. Sin embargo, nosotros no hemos trabajado con la depreciación porque estábamos calculando el coste equivalente anual y no estábamos haciendo flujo. Ahora vamos a hacer flujo y vamos a considerar la depreciación y luego vamos a eliminarla para que se den cuenta cómo la depreciación afecta a los resultados en el flujo. ¿Listo? Entonces estamos haciendo la salvedad para que se den cuenta de la diferencia de lo que hicimos en la clase anterior con lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a hacer ahora un flujo de caja. Entonces, en el flujo de caja, lo importante es tener la estructura del mismo, ¿ya? Tenemos que conocer la estructura del flujo. A ver, dentro del material que les vamos a colocar, porque ya está en el modelo, pero falta para ustedes. Vamos a ver. Vamos a entrar a la unidad. Bueno, este es el del grupo 5, pero pues, igual ustedes lo van a tener porque recién hemos hecho eso con los compañeros, ¿ya? Es del grupo 5, por si acaso. Pues, esta carpeta que ustedes van a observar ahorita también la van a tener ustedes, ¿ya? Aquí estamos, ¿ya? Pues estamos acá. Estamos nosotros resolviendo este caso de la alternativa tecnológica y aquí está el material. Pues acá tenemos el flujo de caja como presentación. Pues el flujo de caja es un estado financiero. Hay tres tipos de flujos: el flujo puro, el flujo de caja financiado y el flujo de caja incremental. Elementos, ¿no? Ingresos, egresos, el momento en el que están, las inversiones y valor del proyecto. Todo esto ya lo conocemos, simplemente es para tomar en cuenta o retomar. Clasificación de los costos, obviamente es un tema dominado, debería ser dominado. Material directo, materiales indirectos, clasificación de costos, gastos, de ventas y demás. Entonces ya son para trabajar flujos detallados en el caso del proyecto. Pero en nuestro caso los flujos son más sencillos. Y acá está el esquema. Eso es lo que nos interesa. Este es el esquema del flujo de caja. Entonces tenemos los ingresos que son las ventas, los ingresos afectos a impuestos, ¿no? Entonces, esos ingresos tenemos
gastos no desembolsables y los otros son desembolsables. Los no desembolsables es amortización y depreciación. Y ya después de impuestos, los impuestos, después de impuestos luego están los ajustes por gastos no desembolsables, que es la depreciación que se vuelve a sumar, y después está en las situaciones que nosotros trabajamos. Bueno, entonces esta es una presentación breve sobre el flujo de caja que sirve para que analicemos nosotros la estructura. Y acá hay tipos de flujo, ¿no? Cómo se maneja un flujo para las empresas que están en funcionamiento. Y acá aparece lo nuevo que podríamos agregar ahora, ¿no? El tema del préstamo, financiamiento, ¿no? Que lo que no hemos visto es que podemos trabajar ahora hacia el final. Bueno, entonces tienen este material, además de otros que hablan sobre las inversiones, calidad de trabajo, intangible y intangible. Entonces, recuerden que hemos visto que lo más importante es, antes de hacer el cálculo, es tener la estructura del flujo de caja. Primero tenemos que tener la estructura del flujo y después nosotros ya hallamos los valores de la la estructura del flujo implica todos los componentes que este va a tener, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esto es así, ¿no? Ingresos, ¿no? Luego están los ingresos. En los ingresos tenemos costos variables, costos fijos, también tenemos los gastos financieros, ¿no? O esto es desembolsable, ¿no? Y después está lo no desembolsable, ¿no? Lo no desembolsable, que es la depreciación. Esto nos va a dar utilidad antes de impuestos. Luego están los impuestos y viene la utilidad de impuestos para finalmente agregar, ¿no? Inversiones. Inversión fija, tangible, intangible, capital de trabajo. ¿Se acuerdan que comentamos los tres tipos de inversión? ¿Sí? Entonces eso que hemos comentado viene acá. Y después aparece depreciación. Acá se resta, acá se suma. Y tenemos el flujo de caja económico. Y después viene el flujo de financiamiento, que es lo que vamos a agregar al problema que tenemos. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro flujo. Ahora, el flujo se puede resumir. Yo puedo poner costos totales, o costos fijos y costos variables. O sea, puedo tener un flujo desglosado con todos los ítems, pero también lo puedo tener en forma resumida. ¿De qué depende? De las preguntas. Porque si en la pregunta, por ejemplo, nos pide que hallemos sensibilidad, ¿no? O valores límites para la materia prima o para la mano de obra, entonces el flujo tiene que ser detallado. Pero si no me piden eso, y por ejemplo acá nos piden sensibilizar el precio, yo puedo hacer costos fijos y variables. Y no va a pasar nada, porque no necesito esos valores. Sin embargo, vamos a hacer el flujo de forma desagregada o detallada. ¿Para qué? Para poder manejarlo con la otra alternativa. Recuerden que la otra alternativa están cambiando, ¿no? Los materiales, ¿sí? Cambian los materiales y cambian los gastos de producción. ¿Se acuerdan que le digo, no? La otra opción. Acá no está, porque el examen fue tema A y tema B, ¿no? El tema A resolvía una opción y el tema B resolvía la otra opción. Entonces, por eso es que vamos a hacer un flujo detallado. Pero se puede hacer un flujo simplificado. ¿Listo? Ahora, no hemos planteado acá el horizonte de tiempo, ¿no? El horizonte podrían ser 10 años o podrían ser 5 años. Es importante que veamos esto. El problema no lo dice, ¿verdad? Solamente menciona que los equipos tienen una vida de 10 años. Entonces, vamos a asumir que el flujo es para 10 años. Vamos a asumir que el flujo es para 10 años. Entonces, están acá ya los datos y primero vemos la estructura del flujo. La estructura del flujo, ¿qué implica? Primero implica tener acá ingresos, ¿no? Ingresos o ventas, ¿no? Y después están los egresos. En los egresos tenemos material directo, mano de obra
ahora gastos de fabricación, ¿qué más? Gastos financieros, ¿no? Financieros, ¿qué más? Costos fijos de administración y tenemos acá, usted le va a poner depreciación. Entonces, fíjense que estoy colocando todos estos componentes. Todos estos componentes, los datos del problema están yendo en el flujo. Entonces, ahí vamos a tener utilidad antes del impuesto, luego los impuestos, utilidad después del impuesto, y luego viene inversión, ¿no? Inversión fija. Luego, inversión en capital de trabajo. Y finalmente, depreciación. Tenemos cargos cero, 1, 2, generar las partes que son importantes. Primero, el horizonte de tiempo, para saber lo que vamos a evaluar. Luego están las utilidades. Las utilidades del impuesto. Y finalmente va a estar el flujo de caja económico, ¿no? Flujo de caja económico. Entonces, conforme vamos colocando las variables, nos damos cuenta de los componentes que están interviniendo. Entonces, acá tenemos que el precio de venta o la cantidad nos va a dar los ingresos para el primer año. No puede calcular para el primer año, ¿no? Luego, en los egresos tenemos, ¿no? Menos, que hace una salida de dinero, el material directo por la cantidad, ¿no? Voy a fijar celdas, ¿no? Cosa que es mucho más fácil trabajar esto, ¿no? Y los gastos financieros, los vamos a calcular luego, ¿sí? No, todavía no los hemos calculado. Nos falta calcular esos valores. Costos fijos de administración menos 1.800.000, ¿no? Y la depreciación menos 2. Entonces, acá ya vamos a poner el formato para las celdas, para diferenciar. Omitimos los decimales porque no son significativos, ¿no? Entonces, aquí, la utilidad antes del impuesto es la suma, ¿no? La suma de lo anterior. El impuesto a la renta es menos la tasa impositiva, ¿no? La tasa impositiva por las utilidades. Lo que ya después del impuesto es la utilidad más los impuestos. Y si ya tenemos lo que es para el primer año, esto es idéntico para el tercer año. No hemos puesto todas las referencias fijas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No hay valor. Ahora, yo puedo ocultar todo esto. ¿Sabe por qué? Porque son idénticos los valores. Lo voy a ocultar. Puedo dividir al rectángulo para que sea mucho más fácil manipular, trabajar. Manualmente esto se puede simplificar.
estuviéramos trabajando manualmente en clase, ¿no? Para dar un examen, pues nosotros pondríamos acá el 0, después del 1 al 9. Un flujo, nada más. Un flujo. Del 1 al 9. El siguiente flujo que lo dice. ¿Por qué? Porque la demanda es constante, no cambia. Entonces, el flujo se va repitiendo durante todos los años. ¿Ya? Pero estamos en una Excel, así que vamos a trabajar en el flujo. Bien, veamos las inversiones, ¿no? Inversión fija, tangible, es los 20 millones. Listo. Inversión en capital de trabajo es lo que hemos calculado. Y la depreciación simplemente menos el valor que ya acá. Ten en cuenta, y eso es un error, que cuando colocamos inversiones tenemos que colocar el valor de recupero. En el caso de capital de trabajo se recupera el 100% en cualquier momento, ¿ya? Y para la inversión fija está en función de los periodos de análisis. Pues como en este caso son 10 años, debe ser el 100%, ¿no? Por lo tanto, su valor de recupero es 0. Lo voy a colocar, ¿eh? Porque una cosa que debe ser 0 y otra cosa que lo debe ser, otra cosa que coloque 0, ¿no? Además, cuando se trabaja en Excel, las celdas deben tener valores. No dejarlas en blanco porque si no se pueden cometer errores. Ya. Entonces, tenemos aquí un flujo de carga económico que vendría a ser la suma de las utilidades y las inversiones. Sin embargo, hay un dato que nos falta, ¿no? Nos faltan los gastos financieros. Lo voy a subrayar, o por qué lo voy a marcar, porque después vamos a hacer el flujo de financiamiento. Entonces, cuando colocamos ya acá el flujo de financiamiento, acá va ya préstamo, amortización, intereses. Entonces, vamos a pagar la deuda, porque acá no estamos pagando deuda, solamente el costo de la misma. Cuando aparece acá el flujo de financiamiento, entonces esto desaparece. ¿Ya? Por eso que lo estoy marcando. Vamos a poner acá financiamiento y automáticamente esto tiene que desaparecer. ¿Ya? Bueno, entonces nos faltaba calcular estos gastos financieros que están acá, ¿no? Todos están los gastos financieros, ¿no? Todo este es gasto financiero, ¿no? Entonces acá vamos a tener menos, ¿no? La suma de 1.400.000 más 1.80 más 102.000 más 78.000. Lo demás es igual vamos a aprovechar para ampliar conocimiento y responder a una pregunta que nos hicieron en el otro grupo, ¿no? Y que también es pertinente para el caso de ustedes. Me preguntaron que cuando han trabajado esto en ingeniería económica, habían calculado capital de trabajo para cada año. ¿Sí ustedes calcularon así? Probablemente no lo calcularon, pero en algún caso sí se calcula. ¿Y por qué se calcula el capital de trabajo para cada año? Como sabemos, el capital de trabajo es liquidez, es dinero para que entre en funcionamiento de tu planta. Entonces, yo necesito dinero para mi primera producción. Esta es mi primera producción, ¿no? Está acá. Yo necesito dinero para coberturar todos estos gastos. Voy coberturando estos gastos y de ahí ya genero ingresos y voy cubriendo lo demás, ¿cierto? Pero cuando hay variación de la demanda, cuando hay incremento en la demanda, entonces eso significa incrementar el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el dinero que vas a necesitar es control. Ejemplo, nosotros estamos teniendo ahorita una demanda de 30.000 para el primer año. ¿Qué pasa si en el segundo año
la demanda es 40. ¿Voy a necesitar el 100% de capital de trabajo? No. Voy a necesitar solamente la variación de capital de trabajo. Es decir, ¿cuál es la variación de la demanda? 10.000 unidades. O sea, yo voy a producir 10.000 unidades más. Tengo que aumentar mi capacidad para 10.000 unidades más. Pues aumentar mi capacidad para 10.000 unidades más significa que voy a aumentar el costo de capital de trabajo. Pero no aumenta el 100%, sino ¿cuánto va a aumentar? La tercera parte. ¿Cierto o no? Pues está aumentando la tercera parte de la demanda, ¿no? Fíjense, ¿no? 10.000, ¿cuánto es? La tercera parte. Entonces, mi incremento de capital de trabajo, ¿cuál va a ser? La tercera parte, ¿sí? En este caso es proporcional, porque es la parte variable. ¿Ya? Entonces, yo tendría para el siguiente periodo, miren, yo tendría acá otro adicional de capital de trabajo. Si sigue incrementándose la demanda, voy a seguir incrementando el capital de trabajo, hasta el punto en el cual ya no lo necesito. Y todo este capital de trabajo se suma y se recupera ¿ya? Por si acaso. Esa es la pregunta que me hicieron en el otro grupo al finalizar la clase, y ahora también te las transmito para que lo tomen. Pero eso es contable, ¿no? La recuperación de eso. El costo de eso es contable. Esto es cuando la demanda cambia. No, pero cuando se incrementa. En los registros se hace como contable la depreciación del capital de trabajo. No, ratito. El capital de trabajo no se deprecia. No, es liquidez. Liquidez se recupera al final. Se recupera al final, sí. Se recupera al final. Todo. Ya, y eso se registra como algo contable dentro de No, tú lo registras como un ingreso de dinero. Tú lo registras como es una salida de dinero. O sea, es efectivo, tú estás pagando dinero. O sea, para comprar más materia prima, para tener mayor cantidad de insumos. Son salidas de dinero. Son salidas. O sea, tienes que registrarlo como tal. Ya, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Falta algo o está completo todo? En este caso, la demanda es constante. Pues como no hay variación de la demanda, ya no necesitas más capital de trabajo. Claro, si hubiera, colocas el adicional. Claro, por eso se denomina variación en capital de trabajo. Solo se coloca la variación. Y si disminuye la demanda. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinas? ¿Está bien o está mal? ¿Y la comisión? Faltó eso. Faltó la comisión. Vamos a revisar aquí. Este de acá está aquí. Este aquí. Este. La comisión. Voy a entrar a la comisión. Claro, lo que pasa es que nosotros primero no le hemos tomado en cuenta porque estamos calculando el capital de trabajo. ¿Se acuerdan? Porque se dan cuenta, o sea, acá estamos omitiendo la operación en el flujo. Pero en el otro caso, si tomamos la comisión y digamos que el capital de trabajo, ¿verdad? No es. La comisión de ventas no es parte del capital de trabajo. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es bueno, o sea, confrontar de todos los ítems, o sea, todos los ítems que yo tengo o datos que podemos estén reflejados en el flujo. Porque si falta uno, ya está mal. ¿Ya? Entonces, si falta uno, tenemos que agregarlo. ¿Ya? Entonces, lo voy a agregar aquí. Acá le voy a poner gastos de venta. Gastos de venta. ¿Sí? Entonces, esto es este acá por
precio, ¿no? Pero es negativo. No sé, por la demanda cero o la el 3 es el 1% del precio eléctrico. Solo se ve por la demanda. Menos. ¿Cuánto? La información 3 por la demanda. Ah, verdad, acá ya habíamos multiplicado esto, ¿no? Y aquí, simplemente esto va a ser igual al flujo anterior, ¿no? Estamos haciendo así porque la demanda no cambia. Si la demanda cambia, tenemos que cerrar el flujo independiente para cada periodo. Y puedo preguntar, ¿está bien? ¿Está bien o está mal? Está mal, pues, porque no hay impuestos si hay pérdida. ¿Sí? Los impuestos se pagan si es que hay utilidades. Pero si está trabajando a pérdida, no hay impuestos. Profesor, y si la demanda baja, ¿cómo sería con el capital de trabajo? Va a cambiar el capital de trabajo. Con la plata que Pero, invertirse. Vamos por partes. Vamos por partes. Si va a cambiar la demanda, te va a cambiar todo. Vamos a ver, si nuestro modelo está funcionando bien, está considerando todos los datos, ¿no? A ver, para que puedas comparar. Si el modelo está considerando todos los datos, ¿qué pasa si en vez de 30.000 yo tengo 25? ¿Se mueve todito? No, está bien. Si se mueve todo, está bien, ¿no? Ya. Pero vamos al punto. Si hay pérdida en las utilidades, entonces no debe haber pago de impuestos. Esto debe ser cero. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay un banco? Ya sabemos cómo vamos a calcular el banco, ¿no? Para calcular el banco, en el caso de que nuestro calculador sea, hemos utilizado el costo promedio monetario de capital, ¿no? ¿Sí? Nosotros hemos usado el CPPC, ¿no? Que es igual a 0.7 por 0.10 más 0.3 por 12.4. Ahora, esto es así porque el problema nos dice que el capital del trabajo tiene la misma estructura, que el préstamo. Perdón, el capital del trabajo tiene la misma estructura que la inversión en equipos. Sin embargo, la estructura puede ser diferente. Entonces, a ver, visto esto de otra forma, el problema podría plantearnos lo siguiente. Podría decirnos lo siguiente. Yo tengo una inversión de 20 millones. De los 20 millones, el 40% va a ser préstamo, ¿no? Y el 60% va a ser aporte. Y obviamente yo tengo que esto es al 10% y esto es al 18%. Eso es en forma general. Sin embargo, podría ser lo siguiente, ¿no? Que de esta inversión, ¿no? 15 millones es inversión fija, aquí, ¿no? Y 5 millones es el capital de trabajo. Entonces, esta inversión fija tangible tiene esta estructura, ¿no? 40 y 60. Pero el capital
capital de trabajo es 100% ahorro. Y esto va con el 18%. Esto va con el 10% y esto va con el 18%. ¿Por qué? El capital de trabajo es liquidez, dinero. Normalmente los bancos no te prestan liquidez, no te dan liquidez, así nomás. ¿Por qué? Porque es un riesgo, a menos que tengas solvencia y seas cliente del banco, ¿no? Pero en proyectos nuevos normalmente no te financian capital de trabajo, te financian activos. ¿Por qué? Porque si no pagas, te quitan los activos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te financias en el caso de un emprendedor o una MIPE o como capital de trabajo? Sacan una tarjeta de crédito, con la tarjeta de crédito disponen efectivo, le sacan la mugre porque la tasa es altísima, pero es la forma como pueden conseguir dinero, ¿no? Y eso hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital lo mueve muy rápido. Te prestas plata con la tarjeta de crédito, compras, vendes, pagas y puedes hacer ese movimiento. O sea, en muchos casos trabajan así, ¿no? Se ha dinamizado de esa forma. Pero normalmente no te financian capital de trabajo. Entonces, si esto es así, hay que recalcular, o sea, la estructura, o sea, recalcular los montos para calcular los importes correspondientes y calcular la tasa de conversión. Bueno, entonces, listo. Para nuestro caso la tasa es 12.4, entonces podríamos hallar nosotros el banco, ¿no? Voy a calcular acá el banco, lo voy a llamar así, ¿no? Banco económico. Entonces, función BNA BNA, aceptamos, tenemos acá la tasa de 12.4 y el valor de los flujos es del 1 hasta el 10, ¿no? Son 10 años. Tengo esto y a ello le agregamos, ¿no? Más, ¿no? Esa inversión. ¿Qué significa? Negativo significa que estamos perdiendo, ¿no? Significa que estamos perdiendo. Por eso que la pregunta dice, ¿cuál es el precio para el equilibrio? Entonces, el precio para el equilibrio debería darnos a nosotros un VAC que sea igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Pero hay un problema. A ver, vamos a hacer acá por prueba de error, la sensibilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este precio no es 300, sino es 600, ¿no? ¿El problema habla de 600 o no? Sí, pero habla para 5 años, ¿no? Si el análisis para 5 años considerando un precio de 600. A 10 años con 600 ya lo hagan positivo. A 5 años no sabemos. Y además, a 5 años va a haber valor de recupero para las máquinas, 50%. El capital de trabajo siempre se recupera 100%. Máquinas vamos a esperar 50% a 5 años. Esa va a ser una variación que vamos a tener. Pero ahorita estamos probando, ¿no? Por prueba y error. ¿Pero qué sucede? Bien. Está mal. ¿Sí o no? Porque debo pagar impuestos porque tengo utilidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tenemos que poner una fórmula, ¿no? Un condicionante para que pague impuestos si es positivo. Y si es negativo, no pague impuestos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Para poder recién hacer el análisis de sensibilidad. ¿Estamos? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? ¿Ya? Si tienen consultas o dudas, por favor tienen que hacer.
Entonces, vamos aquí. ¿Qué vamos a colocar acá? Sí, ¿no? Si este valor es mayor que 0, ¿qué tiene que hacer? Tiene que menos, ¿no? La tasa de impuestos está acá, la fijo, la debe multiplicar, por el valor, ¿no? Por K13, ¿no? Por K13. Y si no, tiene que ser 0, ¿verdad? Y copiamos. Veamos ahora el funcionamiento, ¿no? El precio era 600, ahora le ponemos los 300 que es 100. Funciona. Por lo tanto, puedo hacer sensibilidad, ¿no? Datos, hipótesis, buscar objetivos. ¿Qué cosa quiero? Yo quiero que este BAM, quiero que el BAM se haga 0. ¿Qué tiene que cambiar? El precio de uno. Y a 0. ¿Listo? Rápido, ¿cierto o no? Pero quiero que tome tiempo finalmente hacer el flujo, ¿no? Y en todo caso que el flujo contenga los valores correctos. Porque si los valores son incorrectos va a encontrar cualquier resultado, pero lo que importa es que el resultado corresponda a lo que debe ser, ¿verdad? Preguntas. ¿Podría explicar de nuevo lo que cuando eran diferentes, digamos, en esa parte de inversión con el préstamo, de los aportes cuando eran diferentes, lo que llamamos el 12.4, que era de participación por la tasa, pero para cuando eran dos diferentes? Estamos hablando de la estructura. Sí, de la estructura. Primero tenemos que el costo promedio ponderal de capital, ¿qué cosa es? Es una sumatoria de las participaciones por las tasas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí inversión, ¿no? Inversión fija, tangible, inversión fija, intangible, ¿no? Más voy a detallarlo de otra forma, ¿ya? Voy a poner aquí terreno, edificio, máquinas, ¿no? Los tres rubros intervienen, ¿no? Además tengo acá licencia, ¿no? Licencia y patentes. Para que funcione la planta voy a producir un producto, ¿no? Y tengo capital de trabajo. El monto de mis inversiones, ¿no? ¿Cuánto necesito? Yo acá necesito 100, ¿no? Acá necesito 50, acá necesito 80, ¿no? Aquí en licencias necesito 20, mi capital de trabajo necesito otros 50 cosas. ¿Cuánto necesito en total? O sea, el total de mis inversiones, ¿no? Pueden ser miles o pueden ser millones, ¿no? 100, 150, 230, 250, 300, ¿no? Miren, eso es todo, el número entero. Entonces, ¿qué calculo? Porcentaje. Entonces, esto es 100 sobre 300, ¿no? 50 sobre 300, 80 sobre 300, 20 sobre 300 y 50 sobre 300. Esa es participación. Ahora, ¿qué tasa aplico? Esto, de repente, lo da el dueño. Dice, yo pongo mi terreno y tú me pagas a mí el 20%.
estoy poniendo un caso, ¿no? Entonces, rendimiento. El dueño pone el terreno y quiere el 20%. Uno dice, yo pongo el terreno. Otro dice, yo voy a construir. ¿Cómo? Con su plata, secretaria, no importa. Dice, ya, yo pongo el edificio, me tienes que dar un 15%. Pero así como pueden ser los accionistas, porque cuando uno pone algo en un proyecto, no es que no lo pone gratis. Si lo pone gratis está mal, tiene que cobrar. Es más, el dueño tiene que cobrar su sueldo, tiene que pagar su sueldo. Pero igual yo podría decir, esto me presta el banco A, esto me presta una caja municipal, esto ponen los accionistas. Son fuentes de financiamiento. ¿De dónde viene el dinero? ¿Ya? En el problema está todo agrupado, pero puedo tener todo este detalle. Yo puedo tener acá 20%, 20%, 15%, 10%, 10%, 15%. Al final, suma producto. ¿Cierto o no? Suma producto. Y me calcula la tasa, porque son dos columnas. ¿Sí? Por eso tienen que leer. O sea, en la teoría, cuando lean el texto y lo demás, van a entender por qué. Esto, ojo, tiene que ver ya con lo que viene después del proyecto. Pero cuando presentas el proyecto de una ampliación de planta o proyecto, presentas, voy a instalar una nueva planta para lo que quieran, tienen que hacer esto obligatoriamente. Ya, no es de que, ¿por qué lo hacen? Tienes que hacerlo porque una inversión en planta es significativa, no es cualquier cosa, por más que sea. Bueno, entonces ya tenemos nosotros el flujo. ¿Y qué hacemos para 5 años? ¿Otra vez todo? Duplico la hoja y elimino 5 columnas, pero que estén en el medio. Nunca eliminen ni filas ni columnas que están en los extremos. Ya saben, ¿no? Se alteran todas las fórmulas. Siempre que eliminen o inserten dentro del rango. Pues copio esto en la siguiente hoja y elimino, por ejemplo, del 2 al 7. Ya está. Listo. Y me quedan 5 que yo quiero. ¿Y va a funcionar? Va a funcionar en automático. Obviamente va a funcionar siempre y cuando yo acá le haya colocado la tasa de depreciación por el número de años. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Tendría que cambiar los años, ¿no? Porque si yo elimino acá, pues esto ya no va a ser año 10, esto va a ser año 5. Entonces, la depreciación tiene que jalar el año con la tasa y el monto. Y eso ya son particularidades como desarrollan el modelo. Bueno, entonces hasta ahí tenemos el BAN. Ahora nos falta saber, por ejemplo, en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Vamos a suponer que el precio es 600, ¿no? Y la pregunta nos dice, ¿en cuánto tiempo recuperas la inversión? El PRI, ¿no? El famoso PRI. Entonces, el PRI se puede calcular en forma aproximada, pero también se puede calcular en PRI real. El PRI real es con los flujos descontados. Y el PRI aproximado es con flujos nominales. Entonces, si no saben la fórmula, pongan pues la respuesta para el PRI aproximado. Total vale. Claro, no vale 100%, pero vale 0, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo acá 21 millones. Acá gano 7. Acá gano 7. 7 y 7, 14. 7, 21. 1, 2, 3. ¿Dónde recupero mi inversión? En el Cuarto año. Respuesta. Aproximadamente en el cuarto año. ¿Vale? Claro que vale. Claro, no vale 100%, pero vale. Para que no pongas nada. Ahora, ¿cómo se calcula el PRI? El PRI se calcula con los flujos descontados. Esto se dio al principio del curso. ¿Cómo que no me lo cinta, no? Entonces, para ello hacemos lo siguiente, ¿no? Acá ponemos flujo actualizado, ¿no? Y acá ponemos flujo acumulado. Listo. Entonces, el flujo actualizado, como su nombre lo dice, significa que llevamos al presente cada uno de los flujos. Voy a agrandar esto un poquito más.
Entonces, flujo actual. Función, veamos. Valor actual. Veamos. Estamos. Tasa. Nuestro CPC está acá. Lo voy a fijar porque voy a copiar la fórmula. F4, ¿no? Se indica. Periodo. ¿Qué periodo voy a actualizar? Voy a abrir el primer periodo. Está acá. Año 1. Acá se ve el año 1. Y valor futuro. No es un pago, es un valor futuro. Menos el flujo que tenemos ahí. Y ese es el valor actual del primer año. Y ahí copio hasta el año 10. ¿Ya está? El flujo acumulado, como su nombre lo dice, es la suma de los flujos. Aquí yo tengo el flujo del primer año. En el segundo año tengo el del primero más el del segundo. Y así sucesivamente nos vamos calculando hasta el final. Entonces esta es otra forma de hallar el banco. Esta es otra forma de hallar el banco. ¿Por qué? Recuerden que el banco, ¿qué cosa es? Sumatoria de flujos actualizados menos esta sumatoria de flujos actualizados es el flujo acumulado. Entonces, yo voy a hallar el banco, quito. Ahora voy a hallar el banco. Baño económico. Tengo acá. Ese flujo acumulado más inversión. Y el PRI es el momento en el cual nosotros encontramos la recuperación de la inversión. Se calcula por interpolación, pero la fórmula que tienen ahí en el formulario, el PRI, ¿cómo está planteado? N-1, ¿no? ¿Sí? Más flujo, ¿no? Flujo acumulado de N-1 menos la inversión sobre el flujo actual de N. N es el tiempo en el cual se recupera la inversión, ¿no? Y N-1 es el periodo anterior. Entonces, viendo los tiempos, tenemos acá año 1, año 2. ¿Este es año 3? No, no es año 3. Año 9. A ver. Vamos a abrir esto. Entonces nosotros, ¿cuándo estamos recuperando los 21 millones? ¿No? Los 21 millones están recuperados aquí. No es en el quinto año. No, acá están recuperados. ¿Ven la diferencia entre el aproximado y el real? Lo tenemos acá. Este es el 1, 2, 3, 4, el 5. Entonces, este es el N-1, este es el N. Entonces, literalmente, ¿no? O manualmente, ¿no? El PRI sería igual a N-1 es 4 más el flujo acumulado de N-1. N-1 flujo acumulado, ¿no? 21, 4, 33, 114 menos la inversión. 21. ¿Está bien? ¿Así es? ¿No sería la inversión menos el flujo acumulado? Al revés. A ver, revisen la forma. Profe, ¿no sería... Acá aparentemente es negativo, ¿no? Sí, al revés sería la inversión menos el flujo acumulado, ¿no sería, profesor? ¿Cómo? La inversión... Ah, no. ¿Cómo es? El N-1 sería 15. ¿Cómo va? ¿Se recupera? ¿Cómo va? Ya ven esta más. Ahora estoy diciendo que le dicen la forma.
revés, no sé. Ya pues, revisen su forma. Es al revés. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí va al revés. Sí. Va primero la inversión, luego va el flujo. La inversión es 21,462 menos 21,433 114 entre el flujo de N 3 millones, 25. 3.966.503. Bueno, acá lo voy a poner aquí el PRI. El PRI es igual a 4 más paréntesis menos la inversión menos 21,433 entre 3.600. Prácticamente es 4 años. Y bueno, después se puede calcular, pero en realidad no me interesa el cálculo aquí, ya basta con el BAN y con el PRI, ¿no? Porque esto nos da una idea de cómo va. Ahora, el BAN es positivo, pero mira, la recuperación está después de 4 años, todavía está aceptable, ¿no? Porque cuando recuperas después de la mitad del periodo de evaluación ya hay mucho riesgo. No es un criterio definitivo, ¿no? Pero se puede tomar como referencia a eso, ¿no? Siempre el capital o la inversión tiene que recuperarse lo más pronto. Bueno, llegamos hasta aquí. Fíjense que nos ha tomado todo el tiempo hacer desde cero el problema. Entonces, sí, se puede. Sí pueden hacerlo, ¿no? Porque yo estaba explicando. Dime. Una pregunta, ¿por qué el capital de trabajo no ha considerado la comisión de ventas? Está diciendo que es 1% de Porque el capital de trabajo indica los costos de operación, la obligación. El gasto de ventas no es obligación. Entonces, de que las normas están comenzando. No, pero es que eso no tiene que ver con la obligación. ¿Qué tiene que ver? La venta, la parte mal. O sea, el capital de trabajo es para que tú produzcas, no es para que vendas. Por eso dice costo de funcionamiento, entendiendo como costo de funcionamiento los costos operativos. Costos operativos o costos de fabricación. Pero vale la pregunta, ¿no? Porque si no estaría esa palabrita, van todos. Van todos. Profesor, ¿qué pasa si la demanda cada año varía? En cada ¿Qué pasa si la demanda varía? Ajá, de positivo, negativo, digamos, comienza en 30.000, luego 40.000, luego al siguiente año bajas a 20. Y entonces el flujo es distinto. ¿Cómo cambiaría el capital de trabajo? ¿Cómo va a cambiar? Si la demanda baja, ¿qué va a pasar? Aumenta el capital de trabajo. ¿Qué? Si la demanda es menor, no necesitas capital de trabajo. ¿Cuándo necesitas mayor capital de trabajo? Cuando es superior a 30. Pero si ya pasan 2 años, entonces ya tienes suficiente dinero para afrontar las variaciones sucesivas. Ya, visto de otra forma, ¿qué pasa si acá mi demanda en estos 3 primeros periodos es 30.000? Y después, a partir de acá es 35. ¿Puede considerar capital de trabajo? No. ¿Por qué? Porque ya de esos 3 años ya hice un colchón suficiente para el capital de trabajo. Tengan en cuenta que el capital de trabajo, como es financiado, cuesta. O sea, te encarece el proyecto. Te encarece el proyecto. Entonces, no conviene, o sea, que pongas capital de trabajo permanente. Solamente lo pones si es necesario. Si no es necesario, no lo pongas. Ahora, miren, nosotros hemos considerado a la depreciación por el tema impositivo. Pero ¿qué sucede?
Miren, ¿qué sucede si quito la depreciación? Miren el mapa. Entonces ahí viene el criterio, ¿no? Si el proyecto es rentable sin depreciación, con depreciación es más rentable. Sin depreciación es una evaluación dura, ácida si quieren, ¿no? Entonces, con la depreciación es mucho mejor, es un escenario más favorable. Entonces, miren, si la demanda varía, ustedes deben poner acá la demanda, ¿no? Y hablar los datos ya no con la cantidad, sino con eso. Automáticamente todo va a cambiar. Más o menos unos 10 años. No, o sea, no se trata de tiempo, sino se trata de cuánto te cuesta producir. Y también depende del margen. Porque una cosa es que tú ganes, digamos, un sol por cada unidad, a que ganes 10 soles por unidad. ¿Cierto o no? Entonces, la relación del margen con tus costos determina si necesitas o no capital de trabajo y cuánto tiempo vas a hacer. A veces ni siquiera es un año, es un mes nada más. Dime. Profesor, si capital de trabajo, digamos, ya hace el colchón de 3-4 años, en esos 3-4 años no lo... No, estamos hablando como un colchón, pero en realidad, o sea, capital de trabajo es liquidez para que pueda trabajar tu planta. Si la planta ya está en funcionamiento, ¿tiene liquidez? Sí. Entonces... Es que ya no necesitas, es que ustedes están mirando esto como un número. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede lo siguiente. Acá yo tengo utilidad, ¿cierto o no? Pero como mi proyecto está empezando, yo soy el dueño, soy el gerente, ¿qué voy a decir? No hay repartición de utilidades. ¿Por qué? Porque el siguiente año vamos a aumentar la capacidad un 20%. Entonces yo no reparto utilidades 3 años. ¿Hay algún problema? No, porque es sesión de directorio. Y los accionistas mayoritarios mandan y ellos dicen no se reparte utilidades. Este año, ojo, este año, excepcionalmente las grandes empresas van a repartir utilidades a sus accionistas mayoritarios. ¿Saben por qué? Por la variación del dólar y por el cambio de gobierno. Los accionistas mayoritarios en las grandes empresas no retiran sus utilidades. ¿Por qué? Porque es capital que sigue generando mayor renta y no lo necesitan. Pero la política de las grandes empresas este año es repartir utilidades. Entonces, a fin de año vamos a tener un montón de ricos, hay un montón de plata por todo lado. Bueno, si es que la gastan acá, probablemente la gastan en el extranjero. Pero eso va a pasar por el cambio de gobierno, por las elecciones y por el tema del dólar. Les conviene liberarse de esa carga, es una carga, no sabe lo que va a pasar más adelante. Mejor reparte de una vez lo que tienen que repartir. Si te vas a la quiera el próximo año, ya repartes, ya cierras la planta y te vas. Entonces, no es que no lo miren así nomás como un colchón, o sea, es cuánto te cuesta, tío, operar. Si tienes dinero para operar, ¿para qué te prestas? El capital de trabajo es financiamiento, ya sea del banco o de los accionistas. Entonces, es parte ya del manejo operativo, pero eso es la gestión financiera. Vamos a empezar en plan. Bueno, terminamos aquí, nos vemos. Pónganse a pasar, estudiar. ¿Sí? Pueden salir.